Noticias Capital en Señas. Bienvenidos a Noticias Capital en Señas. Nuestro programa se realiza gracias al convenio de cooperación entre el INSOR y Canal Capital. Agradecemos a este canal por ser el primero en crear espacios de inclusión social, labor que ha permitido que las personas sordas podamos acceder a la información a través de nuestra lengua nativa, la lengua de señas colombiana. Saludamos a Magazine en Señas de Telecafé, a Conectados por Signos en el Tolima y a Conexión Remota en el canal de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Continuamos en Noticias Capital en Señas. En este momento nos acompaña el director del Plan Presidencial para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Por favor, preséntese con nuestros televidentes. Hola, mi nombre es Juan Pablo Salazar y mi seña es... Muchas gracias, bienvenido. Juan Pablo, cuéntenos, ¿cómo surgió el Plan Presidencial para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad? El Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad es una iniciativa del presidente Santos para sacar adelante la agenda de discapacidades del alto gobierno. Es una oportunidad para destrabar muchos temas que tenemos pendientes, ojalá en este gobierno. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de este plan presidencial? El plan trabaja bajo tres diferentes líneas. La primera es legislativa, es decir, hacer nuevas leyes y apretarle tornillos a algunas leyes que hace falta apretarle los tornillos. El segundo es más de monitoreo, es decir, hacer cumplir leyes que ya están en el papel y no se están cumpliendo en la realidad. Y el tercero es proyectos, ya cosas más puntuales en materia de comunicaciones, empleo, educación, etcétera. ¿Qué acciones y qué se ha logrado hasta el momento con la implementación de este plan? En materia legislativa hemos logrado formular todos los proyectos de ley y pensamos poderlos radicar en esta legislatura. En materia de monitoreo estamos pendientes de la reglamentación de la ley 1618, que es la ley estatutaria de discapacidad, y en proyectos ya también los tenemos formulados. El que pienso que le interesa más a la comunidad sorda es un canal para sordos que estamos haciendo en alianza con el INSOR, con FENASCOL, con MINTIC, con la ANTV y con Asomedios. Muy bien. ¿Cómo las personas con discapacidad pueden contribuir en la implementación de este plan? Pues las personas con discapacidad son los que están en la trinchera con la realidad, son los que pueden darme los insumos para para entender estas necesidades y llevarlas a, bien sea a proyectos de ley o a proyectos específicos que podamos adelantar. Entonces la invitación a la comunidad es que me hagan saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos servirles mejor. Muy bien, Juan Pablo. Y todas las personas supremamente interesadas en el plan presidencial, las personas sordas, las diferentes capacidades, ¿cómo hacen para ponerse en contacto con el plan, con usted, alguna página web? La mejor manera para contactar al plan y contactarme a mí es a través de las redes sociales. Tengo un perfil público en Facebook, Juan Pablo Salazar, y por Twitter es Juan P. Salazar S. Muy bien. Juan Pablo, lo invitamos a dar un mensaje a toda nuestra audiencia de Noticias Capital en Señas. Pues el mensaje es que tenemos una oportunidad histórica, nunca la discapacidad había tenido un espacio así en el alto gobierno y no es una oportunidad para mí, sino que es una oportunidad para todas las personas con discapacidad, en particular para las personas sordas, para que logremos destrabar los procesos y adelantar los cambios que hacen falta adelantar desde el gobierno. Entonces, cuenten conmigo y por favor ayúdenme a que esto sea una victoria para todos.
Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos en esta emisión de Noticias Capital en Señas. Y a todos nuestros televidentes, supremamente importante esta información para que trabajemos mancomunadamente con ese proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y seguimos rodando. Esto es Noticias Capital en Señas. Organizaciones de derechos humanos y congresistas demandaron la reforma al fuero penal militar ante la Corte Constitucional. Aseguran que el acto legislativo es inconstitucional. Según el analista Alberto Yepes, especializado en temas de derechos humanos, la reforma que se le hizo al fuero penal militar sustituye principios fundamentales de la Carta Magna de 1991 y por eso no deben entrar en vigencia. Explica las implicaciones que tendrían estas modificaciones. Aquí se quiere hacer una aplicación restrictiva y exclusiva del derecho internacional humanitario, impidiendo que las víctimas de operaciones militares en que resulten lesionadas al derecho a la vida u otros derechos, se puedan aplicar los derechos humanos, con lo cual los derechos de las víctimas terminan también siendo vulnerados, y también la autonomía judicial y el deber del Estado de investigar todas las infracciones a los derechos humanos. En 2013, gracias también a una demanda de congresistas del Polo Democrático, la Corte Constitucional tumbó un proyecto que pretendía la ampliación del fuero penal militar, de ahí que tuviera que presentarse de nuevo el año pasado. Según el analista, este sería el trasfondo de lo que se busca con estos cambios. Hay una intención de muchos sectores de que exista impunidad, de que no se esclarezcan las responsabilidades en crímenes atroces que han ocurrido en el país, crímenes como los falsos positivos y otro tipo de crímenes, y se busca que sean los propios militares quienes se ocupen de cerrar estos casos. Yo creo que lo que hay es una pretensión de impunidad, y en este caso se hace apelando a que esos crímenes se investiguen exclusivamente desde la órbita del DIH y no desde los derechos humanos. Para Yepes, así como los falsos positivos, las graves violaciones a los derechos humanos o las infracciones al derecho internacional humanitario deben ser competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar. La Corte Constitucional profirió un fallo histórico que revoca la licencia otorgada por la Corporación Autónoma del Cesar por considerar que no tuvo en cuenta la comunidad de los arhuacos. La sentencia histórica otorgada por la Corte Constitucional sienta un precedente importante para los pueblos indígenas del país, que han visto las afectaciones en materia ambiental y social que deja a su paso la incursión de proyectos de explotación minera. Esta sentencia da claridad para las instituciones del Estado, da claridad sobre el tema de la ejecución de proyectos en este sitio y da claridad adicionalmente para que los dueños de proyectos tengan claro que estas comunidades tienen unos derechos especiales que deben ser respetados. La Sierra Nevada de Santa Marta, territorio que es considerado por los indígenas arhuacos como el corazón del mundo, será protegido con esta decisión, junto a otras comunidades que nunca fueron tenidas en cuenta en la consulta previa, derecho fundamental que se supone garantiza la Constitución Política de Colombia. Esto tenía bastante preocupado a los pueblos indígenas porque no se habían tenido en cuenta ni su derecho a la autodeterminación, ni su derecho al territorio y mucho menos el derecho a la consulta previa. Por esa razón ellos acudieron a los tribunales con el fin de buscar una solución a esta problemática y poder dar esa discusión de qué modelo de desarrollo quieren ellos dentro de su territorio. Señalan que la autoridad principal, como es el Ministerio de Ambiente, encargada de revisar las licencias que se otorgan, ignora las peticiones y derechos de la comunidad. Desafortunadamente, las autoridades ambientales, no solamente las corporaciones, sino también la autoridad mayor, el Ministerio de Ambiente, en muchas ocasiones han violado los derechos de estas comunidades. Insisten que, sin embargo, existen más de 90 licencias ambientales que afectarían la cultura de los arhuacos, cowis, huihuas y canguamos y las dinámicas de su territorio ancestral que hacen parte de la línea negra reconocida en el pasado por el gobierno nacional. Con programas recreativos dirigidos a la población del adulto mayor en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se favorece a más de 1.500 personas. Mientras un grupo numeroso se recrea con el juego de la rana.
otros bailan la pollera colorada. En otra esquina del Salón Comunal del barrio Santa Lucía, en la localidad Rafael Uribe Uribe, Lilia Loaiza, la más juvenil de todas, dirige la clase de gimnasia. Ejercicios que combina con el buen sentido del humor paisa. La noche que me casé no pude dormir ni un rato. Toda la noche pasé manejando el aparato. En estos proyectos también se incluyen las manualidades. Esto es una diadema hecha en reciclaje de las abuelas, porque ya son muy laboriosas. Aquí las abuelas son, pero mejor dicho, de maravilla. El proyecto son todas aquellas actividades de recreación y actividad física para el adulto mayor. Según la cifra del DANE en Bogotá, hay cerca de 1 millón de personas de la tercera edad. Y en el gobierno de la Bogotá Humana son atendidas mediante programas en salud y recreación para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Un poquito de música. ¿Cómo es que bailamos? ¿Cómo es que bailamos? A ver, ¿cómo es la cumbia? Un poquito de música. La pollera colora. La 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 la. Con la pollera colorada. Algún día usted y yo también seremos adultos mayores y el corazón estará intacto si regalamos mucho amor. Esteban Cuatindoy, Calla Cama, un aplauso. Así, con la bandera, epa. Noticias Capital, epa. En Noticias Capital Enseñas hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Esto es Noticias Capital Enseñas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio y esta es mi seña. Una consulta. ¿El museo está organizado para atender a la población con discapacidad? El Museo Nacional de Colombia desde el año 2008 ha venido implementando su programa de accesibilidad que busca condicionar los espacios físicos del museo y su oferta educativa y cultural para asegurar que cualquier persona, sin importar su condición o situación, acceda en igualdad de condiciones a esta oferta educativa y cultural para garantizar que está ejerciendo sus derechos culturales y su ciudadanía plena. Dentro de la oferta educativa y cultural que ofrece el Museo Nacional de Colombia, a través de su programa de accesibilidad, atendemos población en situación de discapacidad cognitiva, población en situación de discapacidad física, discapacidad sensorial, donde atendemos población ciega y población sorda, y igualmente atendemos adultos mayores, primera infancia y población en situación de vulnerabilidad. Este enfoque diferencial nos ha llevado a pensarnos estrategias didácticas y pedagógicas para incluir a esta población en igualdad de condiciones con el público general.
Entonces tenemos dentro de todo este marco, por ejemplo, la implementación de videos de lenguas de señas en cada una de las exposiciones temporales que hemos venido presentándole al público sistemáticamente. Apoyos en sistema de braille, tanto en la sala Memoria y Nación, la nueva sala que se abrió desde diciembre, y el programa de la pieza del mes. También dentro del programa de accesibilidad tenemos una serie de capacitaciones al personal de vigilancia, al personal de la División Educativa y Cultural, los guías o monitores docentes que están capacitados precisamente para atender a esta población en cualquier situación de discapacidad. Igualmente, tenemos una serie de documentos como protocolos de atención para mejorar la atención en base a herramientas que nos han ayudado a facilitar nuestra comunicación, nuestro contacto con esta población que es indiscutiblemente muy importante para la labor del Museo Nacional de Colombia. ¿Y cuál sería la oferta cultural que el museo tiene disponible para la población con discapacidad? La División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia ha venido diseñando una serie de talleres con ciertos conceptos y criterios pedagógicos y didácticos, sobre todo pensando en personas en situación de cualquier discapacidad. Inclusive son talleres que funcionan no solamente a personas en situación de discapacidad, sino a público general, tratando de incluir y no separar estos diversos tipos de públicos. Nosotros trabajamos articuladamente con otros programas que tenemos al interior de la división educativa, como Explorando Patrimonios, como Museo Fuera del Museo, y también con los diferentes talleres de accesibilidad. Cuando tenemos exposiciones temporales, hemos venido consolidando una franja todos los sábados a las 11 de la mañana dirigidos a personas en situación de discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Son talleres, por ejemplo, el taller que diseñamos llamado Collage Sensorial es un taller pensado para trabajar precisamente en la percepción multisensorial de las colecciones de arte a través de la vista, del oído, del tacto, del olfato, recurriendo a diferentes estrategias pedagógicas, utilizando olores, utilizando sonidos, utilizando diferentes materiales y texturas para que población sea ciega o vidente pueda tener un acercamiento a las colecciones por medio de la percepción táctil. Tenemos otras actividades, por ejemplo, para primera infancia, un taller llamado Bebés Consentidos también. Es una exploración a partir de los diferentes sentidos, haciendo un ejercicio de sinestesia con algunas piezas de la colección de arte. Está el taller de máscaras y animales, donde se hace un reconocimiento de algunos animales míticos, sagrados prehispánicos de la colección de cerámica, donde posteriormente población en situación de discapacidad cognitiva puede elaborar máscaras, puede recrear estos animales por medio de ejercicios corporales y así apropiarse de otra manera de la colección de arqueología que dispone el Museo Nacional. Tenemos también otras actividades ya más específicas que se diseñan en cada una de las exposiciones temporales. También dentro del programa dirigido a adultos mayores tenemos en las tardes de los jueves una actividad que integra la lectura en voz alta, integra la música y integra una visita dialogada para buscar recuperar los recuerdos, las memorias de esta población mayor, que es muy importante también
en ese ejercicio de inclusión social que ha venido desempeñando el Museo Nacional de Colombia a través de su programa de accesibilidad. ¿Cómo la población con discapacidad puede participar en esta oferta cultural? Las personas en cualquier situación de discapacidad pueden venir en cualquier momento dentro del horario disponible del Museo Nacional de Colombia. De martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los lunes está cerrado por mantenimiento. Cuando son grupos grandes que requieren una atención especializada, asimismo, como con cualquier fundación o institución educativa, hay que realizar una inscripción previa o reserva al teléfono 381-6470, extensiones 2181 o 2186. Cuando los grupos son grandes, nuestra política de atención también es atender grupos pequeños de no más de 15 personas en situación de cualquier discapacidad con sus acompañantes y profesionales de las fundaciones que van a facilitar nuestro trabajo pedagógico y nuestra comunicación con este público tan importante para nosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Todos por un nuevo país para la población sorda colombiana. Los invitamos a comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos encontramos aquí a las 12 meridiano el próximo domingo y en repetición el sábado a las 6 de la mañana. Canal Capital, televisión más humana. Esto es Noticias Capital en Señas.